Tal y como les habíamos dicho hace unos instantes, no íbamos a tardar mucho en volver y en hacerlo para abrir esta cita de entrevistas que cada semana, los lunes y los miércoles, nos lleva hasta sus hogares, y lo solemos hacer de la mano de personajes de la vida pública de Granada, de Andalucía, de España, con diferentes temáticas. Su rostro lo conocerán sobradamente en cuanto lo vean, porque es uno de nuestros colaboradores habituales, pero también porque ha tenido una responsabilidad pública muy relevante en los últimos años en Andalucía. Ha sido presidente del Consejo Escolar de nuestra comunidad autónoma. También ha sido parlamentario representando al partido político Ciudadanos en la 10ª legislatura del Parlamento andaluz. Ha estado muy vinculado toda su vida con el mundo de la educación, profesor de secundaria, es licenciado en Filosofía y Letras. Bueno, pues nosotros hoy queremos traer a José Antonio Funes, porque no es muy habitual que nazca una nueva formación política, y mucho menos aún lo es en estos tiempos tan complicados, tan duros, y en los que tan difícil es encontrar a gente que quite tiempo a sus familiares, a sus aficiones, a su vida, en definitiva, para dedicarlo a servir a los demás. José Antonio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Agustín. Bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido? Hombre, porque yo creo que si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Es decir, estamos viviendo una situación complicada, una situación en que la política se ha convertido en un lodazal, en la que falta el diálogo, que es algo que a mí siempre me ha gustado, llegar a acuerdos, llegar a consensos, y creo que falta un partido que sea capaz de establecer, de poner los puentes para que realmente posibilitar un diálogo y un consenso en nuestra sociedad, que estamos tan alejados de ello. Una formación política que nace con el nombre de CREE. Dicho así, nos puede sonar un poco extraño, no sabemos muy bien qué queremos decir con CREE, ¿no? Porque vemos las formaciones políticas, bueno, últimamente también ha habido nombres para todos los gustos, pero CREE, además de unas siglas, ya en el propio nombre es toda una declaración de intenciones, ¿no? Sí, yo lo interpreto en una doble dirección. CREE como verbo que invita a la esperanza, a fiarse del otro, a saber que tenemos futuro, a saber y a creer que no está todo perdido. Y por otro lado es un acrónimo que cada letra responde a una orientación ideológica del partido: la C, centrado; la R, reformista; la E, de evolución, de cambio; y la última E, que es la que a mí más me gusta, porque creo que especialmente estamos faltos de la misma, la E última, de ética. Y todo ello por arribita el signo que refleja algo típico de nuestro país, que es la virgulilla. José Antonio, la gente que nos está viendo puede pensar que esto es la segunda parte de Ciudadanos. Es inevitable que se pueda pensar, pero ojalá no sea la segunda parte. Ojalá no sea la segunda parte, y quizá tampoco la primera. Es decir, Ciudadanos perdió su orientación muy pronto, perdió aquello que quiso ser en un momento determinado, y nosotros realmente nos lo creemos. Aquí lo importante es creerte para qué estás en política, qué quieres hacer en política, o dejarte guiar, dejarte ir por los cantos de sirena y, digamos, traicionar aquello que te hizo nacer. Entonces pienso y deseo que no sea la segunda parte, y en la primera pues evidentemente hay coincidencias, y mucha de la gente que estamos en CREE provenimos de ahí, pero hay mucha gente que viene de otras orientaciones ideológicas, e incluso gente que no ha pertenecido a partido. ¿Nexo y CREE tienen algo que ver? Sí, Nexo fue la asociación que se creó para recabar, digamos, el capital humano de nuestra sociedad, y trabajar por aportar ideas, por sugerir, por crear, diríamos, puentes, por hacer una especie de think tank que ayudase a la política, ¿no?, de nuestro país. Y eso fue el 3 de septiembre del año 2023. En la Asamblea General, que se celebró en febrero,
esta asociación dio paso, mandató que se que se formase un partido político. Y en el partido político y en la asociación hay una vinculación en este sentido que te he comentado, de la asociación va a aportar, va a trasladar al partido todo aquello que el capital humano que la conforma va a producir. Entonces, esa vinculación sí está. Luego es una asociación, la directiva es independiente, es autónoma y puede dar cabida pues a todo el mundo. En ese sentido pues hay diferencia, pero en el hecho de aportar, de trasladar al partido todo aquello que se genere desde los distintos personajes y personas y que estén integrados en Nexo y que quieran trasladar a la sociedad su reflexión, va a tener ese cauce fijado, digamos fijado incluso estatutariamente. ¿Por qué os planteáis que es necesaria la aparición de una nueva formación política en este momento? Porque no hay más que ver cómo está el panorama, Agustín. No hay más que ver cómo está el panorama. No hay un asunto en este país, por aséptico que parezca, que no mueva, que no enfrente a los dos grandes bloques. No hay un asunto. Hoy mismo se han enfrentado y algunos han recordado que Aznar pues llevó el asunto de tal manera, incluso un acto que ha habido, no recuerdo ahora mismo el espacio donde se ha celebrado, ha faltado el PP, que lo ha celebrado en otro lugar. El otro día con el tema de la mujer absolutamente igual. No hay asunto, por significativo, por importante, por fundamental que sea, que no implique el choque de los dos grandes bloques. Y Nexo pues quiere ser, como esto lo repite mucho Edmundo, una especie de fuerza de intermediación, de fuerza de la ONU, que está ahí entre los dos bloques para romper los dos bloques y para intentar conformar una propuesta que sea atractiva, que sea sugerente y que lleve a nuestro país a salir de ese barro permanente en el que la política se ha instalado. En la práctica, ¿cómo echa a andar, cree? ¿Quién es quien da los primeros pasos? ¿Cómo os contactan? ¿Cómo nace la criatura? Bueno, en el inicio de Nexo, porque Nexo está previo a CREE, no estuve yo en el primer momento. Digamos que yo creo que la chispa que dio lugar a la necesidad de conformar algo que, diríamos, pudiera ser una oferta atractiva para la ciudadanía, es cuando Ciudadanos pues, no se quiso presentar a unas elecciones. Y que un partido está para competir. En ese momento se vio que ese espacio centrado estaba vacío. Es decir, no hay nadie en este país, no hay formación política en este país que diga que está en ese espacio, en el espacio de la moderación, en el espacio de la concordia, en el espacio del encuentro, en el espacio que pueda hablar con todos. Otra cosa es con quién se llega a acuerdos, pero hay que hablar. En un parlamento se va a hablar. Otra cuestión es llegar a acuerdos. Con algunos grupos yo no llegaré a un acuerdo de Estado, o no llegaré a un acuerdo sobre cómo es nuestro país, o sobre las autonomías, pero sí puedo llegar a un acuerdo para hacer un hospital o para hacer una carretera. O sea, ese muro que se ha establecido en los acuerdos, en el otro como un enemigo, y no hacer de la política ese medio para resolver, para dar respuestas, para hacer propuestas más allá de los ejes de la izquierda y de la derecha, para dar soluciones a la ciudadanía. Entendemos que es un espacio virgen y nosotros modestamente, con ilusión, pero reconociendo también la dificultad de la empresa, queremos estar en esa intermediación para hacer de la política algo más amable, algo más atractivo y que no sea una tensión permanente. La primera cita, imagino que va a tener la nueva formación política, va a ser las elecciones europeas, que va a tener estando presente en el arco político de este país. ¿Se va a presentar? La idea es presentarse, sí. La idea es ir a competir, como te he dicho antes, es lo fundamental de un partido, ir a la batalla, ir a que la ciudadanía corrobore lo que tú dices o no, o te retira la confianza, pero nosotros tenemos la intención de ir a las europeas y a todas las que vengan después.
José Antonio, existe un riesgo, entiendo que existe un riesgo importante de que la identificación de CRE con Ciudadanos, debido a que muchas de las personas que forman parte, los rostros más visibles, habéis estado en Ciudadanos, provoque que la gente que ya le retiró la confianza en su día no se la vuelva a dar. ¿Y cómo vais a conseguir diferenciar lo que fue la decepción de Ciudadanos para quienes optaron por no seguir depositando su confianza electoral en ellos, poder tenerlos ahora? Bueno, esperamos primero que se fíen de las personas que estamos dentro de este proyecto. Algunos yo creo que tenemos una cierta trayectoria en eso de crear un clima cálido en política, de tener principios. El propio Edmundo es una persona que tuvo problemas precisamente por no querer doblegarse ante una imposición del fiscal general en todo aquello del proceso, ¿no? O sea, ha demostrado ser una persona con criterio, con principios, con rotundidad a la hora de defender aquello en lo que se piensa, y evidentemente el tema de CRE apela también un poquito a fiarse de aquellos que en este primer momento estamos conduciendo esto. Sabemos que lógicamente es un riesgo. Lógicamente es un riesgo. Cuando una persona ha sufrido una decepción, pues le va a costar más. Tendremos que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo para alcanzarlo, pero ojalá sea así. Nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que esa confianza pueda surgir. Y otra cuestión, un concepto muy utilitarista. Acostumbrados como estabais a tener un espacio importante de poder, de representación institucional y por lo tanto de foco mediático, hace mucho frío cuando uno no está ahí. ¿Cómo os vais a adaptar a esa nueva realidad? Porque es una realidad completamente diferente. Sí, ahora hay que coger el pico y la pala. Hay que ponerse a trabajar, hay que estar muy activo, hay que patearse el país, dicho de forma clara, y hay que saber sufrir. Evidentemente es más complicado llegar cuando algo están haciendo, porque toda la labor de construcción recae pues sobre los que ahora mismo estamos y los que queremos que lleguen, ¿no? Esto también es positivo, porque aleja a los oportunistas que consideran que está su futuro a pocos meses vista. Esto es un proyecto que veremos a dónde llega, la ciudadanía será la que dé la última palabra, pero el hecho de estar, tú lo decías al principio, ahora con este tiempo, en un proyecto político, con unas elecciones a la vista, las europeas están ahí, pues eso están dentro de 2 meses, pero las elecciones donde se puede competir de una manera todavía con más rotundidad y diríamos con un mayor peso, les quedan 2 años. A las andaluzas le quedan 2 años, por ejemplo, porque las catalanas, que serán antes, o las vascas, ahí evidentemente va a ser más las vascas imposible, porque son antes, ¿no? Va a ser más complicado. Es decir, no es un proyecto en el cual entra gente oportunista porque considera que la salida, vamos a poner profesional, por lo que los grandes partidos se han convertido en grandes multinacionales, está a la vista. No, esto realmente va a haber que currar y currar mucho, y la persona que se canse, que quiera ver resultados al momento, pues evidentemente se ha equivocado porque esto va a requerir un gran esfuerzo por parte de todos y mucha ilusión. Montar un partido orgánicamente es muy complicado, tiene muchísimo trabajo, porque la gente lo puede ver o piensa en los partidos al uso, incluso en Ciudadanos en su día, y ya pues tiene una estructura, unas sedes, unos cuadros, una capilaridad. Pero ¿cómo se hace eso partiendo de cero? Pues muy complicado. Hombre, sí te digo que Nexo, que ha sido el motor, la llama que ha avivado la creación del partido, cuenta con unas 800 personas ya se han interesado, y de forma activa, directa, trabajando en grupos sectoriales, hay 500 personas. Una asociación, es complicado, una asociación además tienen que pagar por aportar. O sea, pues eso nos da la esperanza de que realmente el partido, si tomamos en cuenta Nexo, que es una asociación que siempre tiene, diríamos, menos brillo y digamos el tirón es menor, entendemos que va a llamar la atención y que va a venir mucha gente, pero fácil no es. Hay gente con experiencia en Ciudadanos, y no solo en Ciudadanos.
pero hay mucha gente de la vida civil, muchos profesionales cualificados, cansados de lo que hay, y la ilusión mueve montañas. Es decir, la gente cuando tiene ganas, cuando se moja, puede alcanzar lo que quiera. Y repito, el tener las elecciones, salvo las europeas, a unos cuantos años vista, va a suponer, es un filtro importante para considerar que quienes están integrando, quienes están incorporando a este partido, lo hacen con mucha ilusión por cambiar las cosas. ¿Cuál es un poco el cronograma que tenéis marcado? Que me imagino que tendrá 1001 vicisitudes y estará abierto a todos los cambios habidos y por haber. Pero ahora mismo la hoja de ruta que tenéis marcada, ¿cuál es? Bueno, ahora mismo realmente el partido es que no lleva nada, ¿eh? Claro, por eso digo, está ahí. El partido, ahora mismo estamos con los papeleos. Es decir, con el CIC, se ha presentado en el Ministerio del Interior ya toda la documentación, se está a la espera de que el partido realmente pueda coger afiliados. Ahora mismo va a tener una estructura pequeñita, una estructura de 5 o 6 miembros. La parte, diríamos, teórica, la parte doctrinal, el corpus teórico va a estar depositado en Nexo. Nexo va a aportar ese capital, diríamos, teórico, del cual va a nutrir a CREE. Y no te voy a negar que el hecho de presentarse a las europeas va a ser un termómetro importante para ver hasta dónde podemos llegar, qué temperatura tiene Nexo. Pero ahora mismo la idea es trabajar con un grupo muy reducido en lo que es el partido, con lo que la normativa te exige, construir el corpus doctrinal desde Nexo y mucha labor de difusión para hacer que el proyecto crezca y sea una oferta interesante para muchos ciudadanos. José Antonio, tú que has vivido el cenit y el ocaso de Ciudadanos, ¿dónde crees que estuvo el error capital para que una formación con una formación que ganó en Cataluña, una formación que se configuraba como, no la bisagra, pero sí como el referente entre las dos grandes placas tectónicas, se acabara diluyendo como una azucarilla? Bueno, yo creo que escucharon cantos de sirena y pensaron que podían ser una parte del tablero, una parte de los dos extremos. Nosotros precisamente queremos quitar el tablero. Queremos empezar con una mesa blanca y comenzar a jugar sin que haya ya dos posiciones que sean inamovibles. En lugar de mediar, se echó, pues consideró que podía sustituir a uno y posteriormente ese fue un fallo. Y otro fallo importante fue que llegamos con la idea de favorecer la gobernabilidad, de llegar a acuerdos, de firmar con cualquier partido democrático, cualquier partido constitucional, de llegar a acuerdos en base a unos compromisos, y de la noche a la mañana se echó en brazos de un partido. Eso también fue un gran fallo. Perdió, diríamos, su identidad. No se creyó que era un partido para fomentar, para favorecer la gobernabilidad, ni rojos ni azules, me acuerdo de esa expresión, porque era una expresión muy socorrida, sino que se convirtió de la noche a la mañana en muy azul, y esa estrategia de estar en función de cómo van los ecos demoscópicos, sin tener en cuenta la importancia que es en nuestro país y la falta que hace un partido que sea capaz de quitarle el lastre a los partidos tradicionales, a los grandes partidos, y al mismo tiempo evitar que se echen brazos de opciones políticas con muy poca peso nacional, pero con mucho peso a la hora de decidir. Eso se le olvidó a ese partido que han nombrado, a Ciudadanos, y evidentemente es un error en el que nosotros no queremos caer, pero se fue, entiendo yo, un gran fallo. Y por otra parte, el poco detalle, la poca delicadeza, la poca finura a la hora de tratar a su gente. Lo tengo que decir porque yo sufrí en carnes propias ese abandono, y mucha gente ha sufrido un abandono, como las cúpulas se encapsulan, las cúpulas se encriptan, se consideran en posesión de la verdad, y lo que es la participación, lo que es el respeto a tu afiliado, a la persona que realmente sostiene un partido, se perdió. Yo entiendo que eso también influyó para el declive, y finalmente la venta al PP,
Y cuando hay una venta, hay alguien que compra y alguien que se vende. Hablabas hace un momento de evitar el oportunismo, o sea, precisamente evitar que nadie vea este proyecto como una solución a sus ambiciones personales, de ocupar un espacio, etcétera, etcétera, porque estáis naciendo de la nada. De eso también hubo bastante, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo cuando ya se veía a color, pues entonces aquí se llegó en aluvión. Y yo entiendo, y respeto y valoro, y es normal que en política uno quiera tener una representación pública, eso es perfectamente respetable y comprensible, pero ese no debe ser el motivo principal. El motivo principal debe ser, para los que realmente sientan la política, el aportar medidas de reforma, de renovación, medidas valientes, medidas generosas, medidas que no han hecho los dos partidos fundamentales, en cuanto que son los dos partidos que llevan 40 años en nuestra democracia, no han sido capaces de acometer, y eso hace falta venir sin alforjas, venir sin esa carga ya histórica de que las cosas son siempre iguales. Cambiamos un poquito para que parezca que algo cambia cuando no cambia absolutamente nada, y evidentemente esa es nuestra gran ilusión. Y si uno llega con las ganas de cambiar la realidad, y su proyecto personal, que es respetable, está, diríamos, ahí, pero no está como lo fundamental, entiendo que el partido puede avanzar. Si el proyecto personal se coloca por encima de los intereses generales, pues evidentemente le quedan 3 días. ¿Qué tendría que ocurrir para que Creer rescatara yo me atrevo a definir como una ola de esperanza y de entusiasmo que despertó en su día Ciudadanos? No hace falta recordar los números, pero recordemos un grupo parlamentario muy potente en el Congreso, un grupo parlamentario en la Cámara Autonómica, un grupo municipal, etcétera, etcétera. Y notabas que había una ilusión en buena parte de la sociedad, tanto a nivel nacional como autonómica, como local, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer Creer para rescatar, si no en su totalidad, si en parte, aquella sensación? Bueno, esa es nuestra ilusión principal. Es decir, primero, dar participación a la gente, saber que aquí tiene un espacio para que pueda aportar, ser absolutamente transparente. Nosotros hacemos la asamblea que ya hicimos en Nexo, ahí se eligió nuevamente la directiva, pero el partido segurísimo va a tener también ese foco sobre él para que realmente la transparencia, el respeto a los afiliados, la participación, que no sea un grupo de gurús quienes deciden la política de ese partido. Yo creo que eso sí podría ayudar a despertar nuevamente una ilusión que te reconozco que es verdad que ha podido caer, pero si ahí vamos trabajando y la gente se siente involucrada en este proyecto, se escucha su voz, sabe que las decisiones que se asuman son decisiones que se han compartido y que después se han decidido, pero teniendo en cuenta su aportación, yo creo que eso sí va a generar una corriente de simpatía, y ojalá seamos capaces también que esa corriente de simpatía se traduzca después en una corriente de voto y de apoyo. Hay otro riesgo en toda formación política nueva, en toda formación política que nace, siempre existe el riesgo de que se tache de una operación de marketing en función de determinados intereses. Conociéndote, obviamente, sabemos que no es así, pero eso puede ocurrir, puede trasladarse con los aparatos mediáticos de una manera muy amplia. ¿Cómo se combate eso? Pues hombre, que se note que lo que tú dices realmente te lo crees. Eso hace falta un poquito también de fe por parte de quien te escucha, ¿verdad? O que te conozca, ¿verdad? Pero a mí me ha gustado siempre creerme lo que digo. Si no me lo creo, me cuesta mucho. Se me nota demasiado. Se me notaría que estoy haciendo teatro. No soy muy bueno yo para el teatro. Me gusta creerme lo que digo y decir lo que creo. Pero es que a nuestro líder, Edmundo, si lo escuchas más directo no se puede ser. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, te podrá parecer a veces cortante, pero realmente es una persona que te dice las cosas con una claridad meridiana que no es lo normal en política. Lo normal en política es contemporizar, es suavizar, es ponerte una sonrisita, pasarte la mano por el hombro y estar pues con
ahora sí, ahora no, va a depender, no. Las ideas las tiene muy claras y yo creo que eso también se puede trasladar como con capilaridad al resto de los que estamos ahí. Si tú ves que el equipo que va, diríamos, de alguna manera coordinando o liderando el proyecto, tiene unas maneras, unas formas de actuar que son transparentes, limpias, decididas, abiertas, responsables, respetuosas, pues eso evidentemente va a filtrarse y espero que sea así. El mundo Val, todos ustedes lo sitúan inmediatamente, fue al final el rostro de Ciudadanos y la voz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Francisco Igea, que cogobernó Castilla y León y ahora está en la oposición. Territorialmente, en Andalucía, ¿hay una cabeza visible? Bueno, en Andalucía estamos unos pocos, que somos los primeros que hemos entrado, pero no hemos entrado en el reparto de cabezas visibles. Es decir, el Nexo, por ejemplo, digamos, el cargo superior que ha habido en Andalucía, pues he sido yo, que soy diputado y presidente del Consejo Escolar de Andalucía, pero tenemos a un concejal de Linares, a Pedro Cintero, tenemos a una asesora del Ayuntamiento de Jerez, Isabel, tenemos gente en Sevilla, tenemos gente por todas las provincias. Pero bueno, en Nexo, por ejemplo, sí estoy en la Junta Directiva, llevando el tema de educación, Isabel lleva medio ambiente, Pedro Cintero ha salido ahora también para la Junta Directiva, estamos 3 de los 12 miembros de la Junta Directiva de Nexo son andaluces, pero no hemos entrado en ese reparto que habrá que entrar porque las estructuras tienen unos, evidentemente, unos responsables, ¿no? Porque para la organización es necesario, pero el partido todavía no ha decidido, no se ha conformado, no se ha estructurado de esa forma que evidentemente habrá que llegar. Si ahora mismo en el escenario, quiero que hagamos un ejercicio no tanto de política en ficción, sino un poco de ejemplos prácticos de cómo se desarrollaría el papel de esta formación política si ahora mismo tuviera una representación, la que fuera, ya no voy a decir que fuera decisoria, pero la que fuera en la política nacional o en la política más cercana. Si tuviera representación en el Congreso de los Diputados, ¿cuál crees que sería el papel que desarrollaría en el tema, por ejemplo, de la amnistía? En el tema de la amnistía, pues yo creo que el tema de la amnistía diría que no, cumplimiento de la ley. Y si te hablo personalmente, yo aquí algunos debates lo hemos tenido, yo la amnistía en su momento, cuando comenzaba a hablarse, yo decía que había dos circunstancias que a mí me parecían fundamentales para tocar este asunto. Uno era el acuerdo de Estado, el acuerdo de todos los partidos en una medida de gracia por parte de un gobierno, y otro era, a ver si me acuerdo que se me ha ido el santo al cielo, la medida de gracia, y otro era así, la asunción de responsabilidades, el entonar el mea culpa, el reconocer el error enorme de los independentistas y el decir, no voy a renunciar a mis ideas, pero sí voy a renunciar a hacerlo de esta forma, y voy a hacerlo desde la Constitución. Personalmente, no te hablo como partido, personalmente, yo eso no tendría, sería una cuestión a estudio, pero tal como se ha desarrollado, y más teniendo pues a un abogado del Estado que trabajó mucho sobre este asunto, como bien sabes, evidentemente, aplicación de la ley, el Estado no se puede arrastrar, no se puede poner de rodillas, no se puede anular por estar unos años más en la Moncloa. ¿Y si creo hubiera sido decisivo a la hora de inclinar la balanza para que el gobierno se conformara por el Partido Popular o por el Partido Socialista, cuál cree que hubieran sido sus puntos de exigencia irrenunciables? Bueno, una carta de compromiso de reformas importantes, reformas en educación, reformas en el Poder Judicial, reformas en cómo se distribuye el poder territorial, pues es una serie de principios serios, a lo grande, reformas importantes,
y el partido que fuese capaz de estar de acuerdo, pues tendría más posibilidades que el otro, obviamente. En cualquier caso, lo que nosotros no haríamos es dejar el compromiso de apoyar a un partido y que se tuviese que echar necesariamente en brazos de independentistas o demás. Por 7 votos tenemos la situación que tenemos. Hoy sale que en Portugal es posible que, me parece que el Partido Socialista deje gobernar para que la ultraderecha no sea la que decida por el país. Pues bien, yo creo que ese ejercicio de responsabilidad hay que hacerlo. Ahora bien, nosotros queremos hacer grandes reformas que no son capaces de hacerlas ellos porque no lo han hecho en 40 años, y el partido reforma, por ejemplo, la ley electoral también merece ya una reforma. Siempre se habla de la ley electoral, pero como no interesa a los principales partidos no se lleva a cabo, pero para que realmente el arco parlamentario tenga el peso que le da a la ciudadanía, que la ciudadanía realmente responda a aquello realmente la ciudadanía, ya sé que responde de una manera proporcional de aquella manera, ¿no? Pero aquello de un ciudadano un voto, pues yo creo que tiene, con algunas correcciones, porque en provincia se podrían admitir algunas correcciones, es una reforma todavía pendiente. La reforma de la justicia, fíjate el tiempo que llevamos. Las reformas educativas, van 7, 8 reformas educativas, y no hay forma de hacer algo definitivo, algo para 20, 30 años, con ligeros retoques. Es una barbaridad la situación de inestabilidad y de considerar que cuando yo llegue, lo demás está mal. Fíjate, en la educación, que es lo que... Y termino, que veo que... No. Cuando se hace una reforma educativa, uno llega, pero no solamente llega y la cambia, pero la cambia fijándose en la anterior suya. Fijándose en la anterior suya. La LOE, la LOE. La LOCE, del PP, la LONCE. O sea, es tan corta la mira que se emplea en política que no somos capaces de hacer una reforma, decir, vamos a empezar de cero, una reforma política y social educativa. Vamos a ver qué es lo importante. Es tan restrictiva, tan rácana, que nos vamos a mi ley, a la que yo hice hace 10, 15 años, la retomo y le hago una ligera modificación, pero para que se vea que mi línea es la correcta. Pues igual, te he dicho educación, como te puedo decir sanidad, no es plan de que yo tenga que llevar, que tenga yo problemas si me voy a otra comunidad, o que en otra comunidad se den unos servicios distintos a la que se da en la mía. Nosotros estamos evidentemente de acuerdo con el Estado de la autonomía, pero hay una serie de elementos de igualdad que son fundamentales garantizarlos en cualquier comunidad en la que se esté. ¿Y qué planteamiento haría en el tema? Lo ha mencionado antes, pero es uno de los asuntos, yo creo que uno de los problemas estructurales que tiene este país ya desde hace años, en el tema de la reforma de la justicia. Yo lo confieso que a mí me produce bastante pudor, bastante bochorno ver que los dos partidos principales de país tienen que sentarse en una mesa con un mediador en Bruselas para intentar resolver una cosa de aquí de casa, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Tiene la sensación de que al final, en el tema de la justicia, estamos ante uno de los poderes que más necesita una reforma en este país en profundidad? Yo creo que necesita una reforma y que realmente la impresión, la imagen que da es que este juez es mío, esta es de mi cuerda, el otro es de la tuya, cuando realmente la justicia tenemos que intentar por todos los medios evitar ese sesgo ideológico en los jueces, porque un país sin justicia es la caída absoluta, y estamos viendo unas críticas, una manera de referirse a un pilar del Estado como es el Poder Judicial absolutamente inaceptables. O sea, hay que hacer una revisión seria, solvente, para darle realmente a cada columna del Estado el valor y la importancia que tiene. Hoy es 11 de marzo y se cumplen 20 años del peor atentado que ha sufrido nuestro país en el tiempo contemporáneo y Europa. Hoy estamos escuchando, y durante este fin de semana hemos leído, hemos visto muchos análisis sobre aquello, y hoy nos ha llamado la atención
que el FAES, que digamos es el componente teórico del Partido Popular, haya sacado un comunicado formal reivindicando la actuación que tuvo en su día el gobierno de José María Aznar, cuando, si hay algo evidente, justicia, sentencias judiciales de por medio, es que aquel gobierno mintió a los españoles en respecto de la autoría de los atentados. No voy a eso, pero sí que tengo la sensación de que la actual situación de crispación y de envenenamiento de la vida pública, mediática, etcétera, etcétera, en buena medida nace de aquel momento, de las teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué manera hay una formación política como CRE puede contribuir a que la vida política, social, la vida cotidiana se destensione un poquito? Bueno, pues posiblemente a través de grandes acuerdos de Estado. Yo creo que cuando hay acuerdos de Estado, por citar otra vez la educación, pero justicia, sanidad, pensiones, los acuerdos destensan mucho. Pasa que a veces conviene a los partidos tener esto aquí para agarrarme como el comodín de la confrontación. Yo creo que eso ayuda mucho, mucho. Y luego rendir cuentas, tener tribunales de transparencia que realmente sean autónomos, independientes y que sean capaces también de poner el foco sobre aquello que se pretende ocultar. La prensa tiene también mucho que decir en este asunto. En el Parlamento quise llevar a la Cámara una iniciativa que era regular, por ejemplo, la publicidad institucional a través de una ley de prensa que yo creo que no vendría mal y, en fin, aquello no dio ni un paso, no dio ni un paso porque se utiliza también la prensa para hacer la batalla que se hace en el Parlamento y en el Congreso, se traslada después a los medios y estamos en una permanente batalla. Entonces yo creo que a través de acuerdos, de regular un poco el tema de que los periodistas, que yo creo que tienen una enorme responsabilidad también en crear ese clima de concordia, y en que los políticos pues nos demos cuenta de que el acuerdo y el consenso, aunque tenga menos tirón, se vea menos, nos agrada más la guerra, es realmente lo que construye una sociedad sana y una sociedad que avanza. Pues ya sí, llegamos al final de nuestro tiempo. Se me ha pasado volando. Se nos ha pasado rápido, sí. Bueno, seguramente tenemos oportunidad, al margen de las tertulias habituales, a medida de que esta criatura vaya dando pasos, vaya creciendo y se vaya dando a conocer, de seguir charlando. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y os deseamos pues lo mejor, toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Muchas gracias, Agustín, ojalá. Así que bueno, y ustedes ya saben, ya van a tener desde las próximas elecciones europeas una nueva opción política a la hora de decidir quién o quiénes quieren que estén presentes en nuestras instituciones para trasladar una determinada forma de entender la vida pública. Se llama CRE y va a dar mucho que hablar, estamos seguros. No se nos vayan, porque entra ya enseguida nuestra programación habitual, antes de que se vayan a la cama. Hasta ahora.